Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos y con todas. En primer lugar, quiero expresar el honor que significa para mí compartir este panel con tan excesos juristas como Luis Ernesto Vargas y don Manuel Ventura Robles. En segundo lugar, agradecer por esta invitación a los organizadores, a Cumipaz, a cada uno de los integrantes de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. Tenernos aquí reunidos es un esfuerzo muy grande, es un esfuerzo mayor. Creo que debemos todos aprovecharlo al máximo, este gran esfuerzo que ha hecho Cumipaz para juntarnos en este hemiciclo, estos días, estas horas, para poder reafirmar compromisos, para poder profundizar conocimientos. Embajada Mundial de Activistas por la Paz. Se dice, y es verdad, que el activismo sin conocimiento puede ser tan inútil como el conocimiento sin activismo. Por eso creo que esta reunión vale la pena, el esfuerzo de todos de venir aquí, el esfuerzo de los organizadores de juntarnos para reafirmar nuestros compromisos, para ser más y mejores activistas, para tener conocimientos profundos, para compartir la sabiduría del equipo aquí presente y poder de esa manera cumplir de mejor manera los objetivos de Cumipaz y de la Embajada, la justicia, la paz, la democracia a nivel mundial. Theodore Saldin, en uno de sus libros, que se llama La historia íntima de la humanidad, trata de explicar los grandes temas de la historia de la humanidad desde el análisis, desde los ojos, desde los zapatos de personas individuales. Explicar el avance de los derechos civiles, por ejemplo, desde la vida de una sencilla empleada doméstica. Un analista de este libro, un comentarista de este libro dice, eso es como tener un ojo en el microscopio y un ojo en el telescopio. Me parece que la figura se aplica a esta reunión, a los temas que estamos tratando. Vamos a hablar, si se está hablando, de la justicia universal, pero ¿cómo no hablar de la justicia universal sin hablar de las condiciones de la justicia nacional? E incluso de las condiciones de lo que significa el análisis de casos específicos de seres humanos. Es decir, tener un ojo en el microscopio y otro ojo en el telescopio para poder entender la problemática en su conjunto. Se ha citado hace un instante a Platón, a la República, creo que ha sido muy propicio aquello. En ese mismo libro, en esos diálogos, Trasimaco dice que la justicia no es más que la razón del más fuerte. Platón afirma que la justicia no es, que la justicia hay que buscarla, que la justicia es una investigación permanente, que hay que buscarla en cada una de las situaciones. Y Aristóteles dice que quien demande justicia debe actuar con justicia. Un poco diríamos en lenguaje actual, actuar con lealtad procesal. Un abogado que demanda justicia tiene que actuar con lealtad procesal. Debe actuar primero él con justicia para poder demandar justicia correctamente. Esos son los temas que nos tienen aquí reunidos, hablar de justicia, de paz, de democracia. Y en la temática solicitada vamos a hablar de algunas características fundamentales de la justicia y ver cómo funciona en el microscopio primero y ver ahí cómo podemos sacar algunos elementos que puedan ser trasladados o sacados también del telescopio para ver cómo funcionaría un sistema de justicia desde lo individual, particular, local, parroquial, nacional y por supuesto a nivel universal. No hay justicia de jurisdicción universal sin que funcione correctamente la justicia a nivel nacional, integralmente en cada uno de sus valores y además atendiendo de manera absoluta el acceso a la justicia. Porque también se afirma, y es cierto, que una injusticia con una persona es una amenaza para todas las personas. Por eso también la importancia de mirar también ese microscopio y no solamente los grandes conceptos que a veces se pueden quedar en el abstracto. Vamos a mirar un poco entonces la independencia judicial desde un contenido que es el desafío actual, que sea medible, que sea tangible, que sea práctico, que le sirva a los ciudadanos, no solamente en una discusión abstracta. Por eso además sugeríamos en el título que la independencia no es un privilegio del juez
sino un derecho de los ciudadanos, para que no confundamos desde el inicio medios con fines. Los fines siempre son los derechos de las personas, los funcionarios y las instituciones, los medios para poder proteger esos derechos y esa tutela efectiva. Hablamos de justicia, tenemos que hablar de paz y de democracia. Todos conocemos esta frase de Martin Luther King, que tiene algunas variantes, pero que en el fondo es esto: la verdadera paz no es simplemente la ausencia de violencia, es la presencia de justicia. Es decir, a la paz tenemos que darle un contenido positivo. No solamente la podemos definir como la ausencia de algo, sino que el desafío enorme es ponerle un contenido positivo a esa definición de paz. Y vale la pena también tener presente lo que se menciona en la Constitución de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Todos estos elementos están interrelacionados para poder hablar integralmente de la problemática de la justicia, del respeto de los derechos, de la convivencia humana, de la paz, de la democracia. Vamos a una pequeña fórmula que puede tener una respuesta ya bastante evidente a estas alturas del siglo XXI, pero que luego debemos encontrar respuestas más complejas, que son los cómo hacerlo. La fórmula un conflicto igual a un juicio o a una o varias sentencias, ¿es esta fórmula sostenible? Ya superar la justicia por mano propia, por supuesto que significó un avance importante en la vida de la humanidad. Ya significó un avance importante también superar el ojo por ojo, diente por diente, y generar instituciones públicas que sean las que monopolicen la fuerza para que no sean los ciudadanos los que resuelvan sus problemas directamente entre ellos, porque lo harían normalmente a través de la violencia y de la fuerza. Y se generan entonces los poderes judiciales y las instituciones ya en un Estado moderno para que sea ese Estado el que resuelva los problemas de los ciudadanos aplicando él la normativa y la ley. Pero resulta que esa figura, aparentemente de gran avance, termina también teniendo unos grandes disfuncionamientos, porque no podemos esperar que los jueces y las funciones judiciales nos resuelvan absolutamente todos los problemas, y necesitamos tener sistemas sostenibles de solución de conflictos. Ahí viene la necesidad entonces de diversificar las formas en las que la política pública ofrece a los ciudadanos la forma pacífica de solución de sus conflictos. Eso nos lleva a la problemática de política pública al interior de cada uno de nuestros países, de cómo hacer que los ciudadanos rompan las barreras de acceso al servicio de justicia, para que puedan acceder a un sistema de tutela de derechos, de solución de conflictos ágil, efectivo y accesible. Normalmente nuestros ciudadanos han tenido o tienen este tipo de barreras para acceder al servicio de justicia: barreras económicas, barreras culturales, barreras contra los grupos de atención prioritaria, personas con discapacidad, por ejemplo, barreras geográficas, la cercanía o lejanía, barreras de efectividad. Cada una de estas barreras tiene que ser resuelta. El sistema de justicia tiene que ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de acceder a un servicio de justicia ágil y efectivo, que sea cercano, que no sea costoso y que además le resuelva verdaderamente el problema que tiene, que además atienda efectivamente su derecho, porque si no es así, las personas empezarán a no sentirse parte de la comunidad o de las instituciones o del Estado al que se supone pertenecen. Porque en el fondo todos sabemos, aunque no hayamos estudiado teoría general del Estado, todos sabemos que vivimos en sociedad para protegernos unos a otros. Todos finalmente sentimos que el Estado se justifica en su existencia para protegernos, para darnos seguridad, para darnos desarrollo, para que generen políticas de bien común públicas, y todos nos empezamos a sentir parte de esa sociedad, porque esa sociedad atiende nuestras necesidades, tutela nuestros derechos. Pero si son las instituciones las mismas que se dedican a vulnerar, a perpetrar, a ser perpetradores de los derechos de las personas evidentemente no se van a sentir parte de esa comunidad, ni se van a sentir parte ni representadas en esas instituciones, y eso puede ser caldo de cultivo
de actos de violencia injustificables, pero que se provocan justamente porque el Estado no hace el trabajo que debe hacer, que es garantizar el bien común, garantizar la igualdad de oportunidades para todos. Y volviendo al servicio de justicia, entenderla no solo como un poder del Estado, sino como un servicio, como el agua potable, como la educación o la salud, poder acceder a un servicio de justicia en igualdad de condiciones y de oportunidades. Barreras económicas que hay que romper. Cada país lo puede hacer a su manera, sin tasas judiciales, sin costos económicos para acceder, con defensa pública gratuita para sus ciudadanos que no puedan pagarse un abogado, etc. Barreras culturales. Hay una gran riqueza en nuestro continente y en el mundo. En América Latina, en mi país, tenemos más de 18 pueblos y nacionalidades y pueblos ancestrales, una variedad de lenguas. La justicia indígena es reconocida en nuestra Constitución. Esto fue un avance democrático muy importante de la última Constitución del año 2008. Eso implica una visión distinta, no de integrar a los indígenas en el derecho occidental, sino de cointegrarnos todos en igualdad de condiciones, respetando nuestras particularidades culturales. No se trata de integrar al diferente a un sistema existente, se trata de cointegrarnos para que podamos entonces desarrollar cada uno nuestras particularidades culturales y el respeto también a los valores de cada una de las comunidades. Desafíos reales, pero también prácticos que cada uno de nuestros estados tienen para garantizar acceso a una solución correcta de los conflictos y una tutela efectiva de derechos. Barreras geográficas. Teníamos grandes problemas de acceso. Algunas unidades judiciales muy cercanas a unos ciudadanos y otros ciudadanos que tenían que viajar horas o a veces días para poder llegar ante un juez, para poder resolver sus conflictos o tutelar sus derechos. O efectividad. Finalmente, luego de un largo juicio de 3 o 4 años, quedarme con una sentencia que simplemente la puedo colgar en la pared, pero que no sirve para absolutamente nada. Se queda entonces la gente con la sensación de, luego de haber invertido tiempo, recursos, tener una solución judicial que no le resuelve el problema o que no ha tutelado su derecho. Todo esto tiene que ser resuelto por el Estado, por los poderes judiciales de nuestros países, con una política de Estado, sin duda también legislativa, que permita ofrecer adecuadamente ese acceso a justicia, tutela de derechos, solución de conflictos, porque esa es la forma también de garantizar paz en cada uno de nuestros países. Y las formas de solución de conflictos sin duda tienen que variarse. El gran avance fue hacer que sean jurídicas y no por la fuerza, pero también hay que variar, innovar y diversificar la forma en la que se presta ese servicio. Las sociedades ineficientes se dicen que resuelven sus problemas y sus conflictos a través de la fuerza, como lo diría Trasimaco, la razón del más fuerte. Algunas se resolverán a través de la aplicación de la ley y casi ninguna a través del diálogo, la mediación, la solución de conflictos, es decir, la participación ciudadana. El Estado también en esto tiene que dejar de lado una visión estrictamente paternalista de resolverle los problemas a los ciudadanos y más bien de abrir la participación de los ciudadanos en la solución de los conflictos. Por eso se dice que las sociedades más eficientes son aquellas que la mayor parte de problemas y de conflictos se resuelven a través del diálogo, la conciliación, la mediación, el mejor uso de los recursos. Las que no se pueden a través de esa vía, ir a un sistema de justicia independiente, ágil y efectivo, y se resolverán a través de la tutela de derechos, y quedará para la excepción, para la situación de crisis, el uso de la fuerza o del poder para la intervención en situaciones críticas. Debemos buscar, por lo tanto, soluciones también, sociedades mucho más eficientes. Quiero hacer referencia muy rápida a la experiencia en Ecuador de, bajo esta visión, aplicar una política pública de mejoramiento del servicio público que sea medible y concreto. Falta mucho por hacer, nos falta muchísimo por hacer sin duda, pero creemos que uno de los aciertos ha sido evaluar, medir, tener estadísticas. No solamente quedarnos en la buena voluntad o en el activismo, sino ir a ser autocríticos, a saber que tenemos que aprender muchas cosas y con ese nuevo conocimiento no dejar de ser activistas, porque eso significa seguir siendo ciudadanos, que no olvidan su condición de ciudadanos cuando se convierten en funcionarios públicos y que ese activismo les permite tener muy claros los objetivos siempre, pero midiendo, evaluando, teniendo estadísticas, porque de otra manera no sabemos si estamos realmente avanzando o no. A nivel de cobertura éramos de los países de América Latina con la menor tasa de jueces por cada 100.000 habitantes, el promedio es de 11 por cada 100.000 habitantes.
pasamos de 8 y tenemos más de 12 por cada 100.000 habitantes. Cuantitativamente es una tasa correcta por encima del promedio latinoamericano. Pero no se trata solo de tener más jueces, porque no es más de lo mismo. Se trata de tener jueces distintos, diferentes y de acuerdo a las necesidades de los usuarios. Es decir, también no solamente tenemos más jueces de mercantil o de deudas o de juicios ejecutivos, sino más jueces de familia, más jueces de adolescentes infractores, más jueces laborales, más jueces de la necesidad social que tiene la sociedad. Entonces no trata solamente de una visión cuantitativa, sino también de una visión cualitativa en función de las necesidades de los usuarios. Por tiempo iré muy rápido, pero simplemente mencionarles que el conjunto de varias políticas permite tener resultados medibles que al ciudadano le sirvan y que éste pueda expresarse y evaluar si ese servicio ha mejorado o no. Mi primera conclusión es que sí es posible cambiar los sistemas de justicia, que no es una maldición inmensa que no se puede enfrentar el tener deficientes sistemas de justicia. Es posible hacerlo, no es sencillo, pero es posible cambiar los sistemas de justicia de cada uno de nuestros países. Se requiere sin duda un compromiso de política pública sana, pero verdaderamente comprometida del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del propio Judicial, que también durante mucho tiempo se hizo mucho daño a sí mismo. Ese conjunto de políticas ha permitido, por ejemplo, en esta gráfica, determinar que por primera vez desde el año 2014 empezó a salir más de lo que entra en el sistema de justicia. Es decir, que la congestión judicial ese mal enorme de muchos sistemas de justicia a nivel mundial ha empezado a revertirse y a ponerse realmente al día. Es posible estar al día en los sistemas de justicia. Parecería que siempre se dice estamos congestionados y nunca estaremos al día. Es posible estar al día, no solo con más jueces, sino con mediación, con conciliación, con sistemas procesales mucho más ágiles, con evaluación de desempeño, con estándares éticos en el desempeño de cada uno de nuestros jueces. Hoy por hoy tenemos tasas de resolución muy superiores a los ingresos, que significan irnos poniendo al día y que próximamente significarán otra vez estabilizarse en lo que entra, sale en los tiempos procesales pertinentes. Justicia que tarda no es justicia, por lo tanto debemos ofrecer un sistema ágil. Pero eso solamente podríamos decir es cuantitativo. No, necesitamos justicia de calidad, con evaluación de desempeño también de calidad, no solo cuantitativo, y con algo que es fundamental para poder hablar de justicia, justicia independiente, es decir, justicia transparente, es decir, justicia ética, es decir, justicia que ha resuelto en función de los méritos del derecho, en igualdad de condiciones y no por presiones económicas, políticas o de cualquier índole, para respetar también esos objetivos sostenibles de Naciones Unidas, donde hay que felicitar a Naciones Unidas que por primera vez ha incorporado también aspectos relacionados con la justicia a la hora de hablar del desarrollo sostenible. Justicia independiente, básicamente independiente de otros poderes del Estado y que se resuelva en derecho. Pero una vez más reafirmo, tenemos que tener claro que la independencia no es un privilegio del juez, sino un derecho de los ciudadanos. Lo contrario sería confundir medios con fines. Esta frase me parece trascendente a la hora de hablar de independencia judicial, aplicable a la justicia nacional, por lo tanto a la jurisdicción también universal y también a la justicia internacional. La independencia sin responsabilidad es una ilusión. Solo debe confiarse un poder independiente a quien rinde cuentas de su ejercicio. Si no entendemos esto, pensaremos que la independencia es un derecho del juez y que el juez es independiente y que nadie le puede pedir ni siquiera cuentas de por qué se ha demorado en algo. Los jueces son funcionarios públicos como cualquier otro. Tienen que tener independencia para ejercer su función, estabilidad, origen meritocrático en los países que tenemos el sistema meritocrático de selección de jueces. Pero son personas que también tienen que decir a la ciudadanía por qué se demoran tanto en el despacho de las causas, o por qué despachan primero una causa dejando a otras para despacharse después. No nos meteremos en el criterio del juez, esa es su independencia. No evaluamos finalmente, disciplinariamente, el criterio del juez, eso solamente lo puede hacer otro juez en instancia superior, pero hay que tomar en cuenta que al final es un servicio público que los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se usan los recursos del Poder Judicial. Aquí el gran desafío es cómo medir la independencia sin afectar la independencia. Es el gran desafío, pero hay que hacerse esta pregunta.
porque si no diremos la independencia es la independencia y el juez puede resolver lo que él desee, cuando él desee, como él desee, y no le rinde cuentas absolutamente a nadie. Hace un rato se criticaba, me parecía que sonaba crítica y comparto aquello, de que un órgano político de Naciones Unidas, por más Consejo de Seguridad que sea, pueda decirle a un fiscal, investigue o no investigue. Eso ya sería básicamente, claramente una afectación a la independencia judicial, visto desde la otra manera. Pero tenemos que medir esa independencia sin afectar la independencia. Y ahí nosotros proponemos algunos ejes. El origen meritocrático de los jueces, que hay que medirlo. ¿Es verdaderamente meritocrático el origen? ¿Es un origen independiente que les garantice realmente no responder más que a sus convicciones jurídicas? El eje de consolidación de la calidad de la justicia con un sistema de evaluación de desempeño, a posteriori, sin afectar, por supuesto, el contenido de su sentencia. Eje de control ético. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho reiteradamente, tiene que haber estándares éticos en el desempeño de los jueces. No hay justicia independiente sin estándares éticos. Eje procesal, la oralidad. Creo que debemos examinar a la oralidad no solamente como una metodología de tramitación de causas, sino como un derecho ciudadano de transparencia e independencia, solución real y efectiva en audiencia pública, lo cual nos da más posibilidades de independencia y más posibilidades de transparencia. Eje económico, fundamental, que las funciones judiciales tengan los presupuestos suficientes para poder trabajar adecuadamente en la atención de los derechos ciudadanos. En el eje meritocrático, muy rápidamente, mediciones concretas de cómo ingresan los jueces, si tienen estabilidad o no, si hay capacitación continua, evaluación de desempeño y sistemas disciplinarios. El conjunto de estos elementos nos puede permitir medir rápidamente lo que es la independencia judicial. En Ecuador tenemos finalmente, no era siempre así, jueces que tienen ya un origen meritocrático siempre. El eje de controles éticos con un sistema disciplinario que respete el debido proceso. Muy concretamente, este gráfico lo que mide, y lo quiero poner como el microscopio que decía hace un instante. Por ejemplo, teníamos el gran mal de que se convocaban a las audiencias públicas de juzgamiento y no se daban las audiencias en su primera convocatoria. Se daban en la tercera o cuarta convocatoria y eso parecía normal. La evaluación de desempeño, el origen meritocrático, el tener jueces realmente con vocación de servicio, nos permitió también, y tecnología y mejores sistemas procesales, bajar de 30% a menos del 3% de audiencias que fallan en su primera convocatoria. Es decir, el 97% de las audiencias se llevan a cabo en su primera convocatoria. El eje procesal, los temas de oralidad pública que les acabo de mencionar, solo pongo un ejemplo. El juicio ordinario que duraba en promedio 2 años, 3 meses, hoy dura 6 meses, con el sistema oral. Hoy dura 6 meses y la gente tiene solución en audiencia pública de manera efectiva. El juicio escrito duraba 3, 4 años. Hoy tenemos juicios ordinarios, que es el más largo, que terminan con decisiones en 6 meses. El presupuesto debe ser usado correctamente. Alguien decía, con lo mismo hagamos más o con menos hagamos más. Los presupuestos de la función judicial ecuatoriana, que son la barra azul, prácticamente se han mantenido en estos años. Sin embargo, la barra verde nos demuestra cómo ha aumentado mucho la productividad con calidad, básicamente con los mismos presupuestos. De tal manera que antes un juicio nos costaba como $1,500, hoy le cuesta al pueblo ecuatoriano un juicio alrededor de $700. Y prácticamente la mitad, se hace mucho más con lo mismo y se evalúa con calidad también, porque la ciudadanía también evaluamos lo que dice y piensa de la justicia. Termino rápidamente, pido disculpas si me paso 2 minutos. Los semilleros de convivencia. El sistema judicial ecuatoriano trabaja con el sistema educativo para hacer lo que William Soto nos dice: es mejor educar para prevenir que juzgar para castigar. Entonces el Poder Judicial ecuatoriano trabaja con el sistema educativo en los que llamamos semilleros de convivencia, que son espacios laboratorios de valores. No es que nombramos niños mediadores o niños conciliadores, es un ejercicio muy interesante. Aquí lo que hacemos son asambleas de niños que discuten sobre la convivencia. Se llaman semilleros de valores porque de ahí surgen las definiciones hechas por ellos mismos de lo que son los elementos del respeto al otro, de la dignidad del otro. También ha servido eso para prevenir, por supuesto, la violencia dentro de las escuelas. Termino con el tema de las encuestas, que es importante hacer. Es importante saber lo que los ciudadanos piensan de los jueces y piensan del sistema de justicia. Ecuador tenía
Hasta hace poco tiempo, 3, 4, 7% de aceptación de su sistema de justicia a nivel interno. Hoy nuestras encuestas nos hablan de cerca del 68%. Nos alienta aquello, parecería que algo estamos haciendo bien, pero falta muchísimo por hacer todavía, y un estudio internacional ubica a Ecuador por primera vez en el primer puesto en América del Sur en lo que significa la confianza del sistema de justicia. Hay mucho por hacer todavía, sin duda. Lo que buscamos y necesitamos es sistemas de justicia independientes, pero legítimos. Legítimos, que es la base de su independencia. ¿Independencia de quién? Independencia de otros poderes del Estado, independencia de las partes procesales, independencia de poderes económicos, de poderes fácticos, de poderes mediáticos, que es un tema muy importante a ser estudiado cuando se habla de justicia. El peso que puede tener un titular, el peso que puede tener un reportaje sobre el espíritu del juez. Al mismo tiempo, el respeto a la libertad de expresión, pero sin que esto signifique también juzgamientos mediáticos que a veces le hacen mucho daño a la justicia. Legítima en su eficiencia, transparencia, rendición de cuentas, en su origen meritocrático. Si logramos construir ese tipo de justicia en nuestros sistemas, le haremos un gran bien a la justicia universal, porque esos grandes temas de los derechos humanos a nivel internacional podrán ser cautelados también a nivel nacional, y que cada uno de los poderes judiciales de nuestros países sean el primer refugio de los derechos humanos. Muchas gracias.